Y me da mucho gusto saludar por videollamada esta mañana justamente a Óscar del Cueto, el nuevo presidente de Kansas City Southern México. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta videollamada. Gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte. Igual, buenos días. Buenos días al auditorio. Oye, pues veo que tienes una amplia trayectoria, digamos, en el sector ferroviario, muy especializado y por supuesto en Kansas, pero para los que no conocen necesariamente a Kansas City Southern, que seguramente sí la conocen, pero entender la dimensión y lo que es hoy Kansas City Southern en México. Gracias, Rodrigo. Fíjate, somos una empresa concesionaria del servicio ferroviario en el noreste del país. Tenemos más de 4.250 kilómetros de vía. Tenemos 3.800 empleados. Servimos la frontera de Nuevo Laredo, de Matamoros, en los puertos de Veracruz, el puerto de Tampico, el puerto de Lázaro Cárdenas. Y servimos el triángulo económico más importante, que es Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Todo esto a través de una red ferroviaria que tenemos en concesión, tanto de la zona de Tampico hacia el centro del país, de Veracruz hacia el centro del país y al Pacífico a la zona de Lázaro Cárdenas. Pues son, digamos, las arterias que conectan a la región Norteamérica, ¿no? Es decir, la relación Exacto. comercial más importante que tiene México, pues pasa por las venas de ustedes. ¿Cuál es el reto con el que tomas a Kansas, el liderazgo de Kansas, entendiendo que ya pues eres un amplio conocedor de la empresa y del sector? ¿Cuál es el principal reto que ves visible en esta coyuntura? Yo creo la consolidación de la empresa. Hoy tenemos una empresa que está implementando un nuevo sistema, el sistema PSR, que le llamamos a nivel industria, tanto en Estados Unidos como en México, que nos permite incrementar velocidad, nos permite incrementar el ciclo de las unidades, tener una mejor utilización de los activos como es locomotoras y carros, y todo esto enfocado al cliente. El objetivo en esta administración que me toca encabezar hoy es consolidar este servicio a los clientes, tener un enfoque muy, muy claro hacia el servicio y el potencial crecimiento. Vemos un crecimiento en diferentes sectores de la industria, como puede ser el de alimentos, el de granos, como puede ser el automotriz, el intermodal, y estamos enfocados a consolidar esa parte. También, bueno, pues consolidar nuestras relaciones a nivel gubernamental, a nivel institucional, y hoy, bueno, pues me toca también encabezar la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, donde pues consolidaremos también a todos los socios dentro de la asociación. Así que hay retos interesantes para la industria y para Kansas City. ¿Cómo se comportó el tráfico en Kansas en términos de la pandemia? Porque pues hay muchos actividades esenciales que estuvieron ahí, ya mencionabas alguna, el tema de los alimentos, pero obviamente manufactura se detuvo, al menos sí lo reflejan las cifras. ¿Cómo fue este fenómeno para Kansas? Sí, como bien dices, la parte de nombrarnos esenciales en los dos lados de la frontera nos permitió continuar operando bajo dos objetivos. Uno, primero, cuidar la salud de nuestros empleados, a quien aprovecho para reconocer la actividad que desarrollaron durante esta pandemia, que todavía no salimos, pero que tuvieron esa actividad de no detenerse. Y el segundo objetivo era precisamente mantener el servicio. Vimos una disminución en el volumen, principalmente automotriz intermodal, hasta, pues digamos, las últimas semanas de mayo, lo que fue el mayor punto más bajo, digamos, en la parte de ingresos y de volúmenes. Ya en la primera semana de junio vimos una recuperación que solo en la primera semana nos permitió llegar hasta un 40% de recuperación en volumen. Hoy vemos que los volúmenes de carros en toda la red están casi a los niveles pre-COVID. Todavía no Wow. llegamos a lo que teníamos en enero, febrero, pero ya estamos casi en esos niveles. Qué interesante. Por otro lado, entender cómo se compara justamente, para los que no somos tan conocedores, con el autotransporte, porque tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Nuevo Laredo y ver el cruce y es impresionante el volumen y ahí se ven los trenes y tal. ¿Cómo se compara desde dos ópticas? El costo, por un lado, y dos, el volumen que puede transportar un tren. Exacto, esas son las ventajas precisamente en términos ferroviarios. Largas distancias, grandes volúmenes, es lo que al ferrocarril le da su ventaja. No podemos hablar de distancias cortas para el ferrocarril. El ferrocarril se maneja a distancias largas, grandes volúmenes, digamos, mercancías de alto volumen, que eso es lo que nos permite ser competitivos. Y efectivamente, Nuevo Laredo es la frontera más importante. Hoy intercambiamos 24, 26 trenes al día con un Wow. promedio de 90, 95 carros en cada tren.
La verdad es que esto pues, nos permite ofrecer un servicio del intercambio comercial dentro del TEMEC de primer mundo. ¿Y cómo se compara, digamos, si yo transporto un container en un tráiler versus un tren? ¿Cuál sería la diferencia del costo? ¿Cómo poder dimensionarlo? Mire, sí hay diferencia en costos y sería muy difícil decirte ahorita un porcentaje entre camión y lo que es el ferrocarril, pero solo para darte un ejemplo, un camión, un tráiler puede manejar un contenedor con un operador. Nosotros podemos manejar hasta 240 contenedores con dos operadores y eso, bueno, pues disminuye el costo de manera muy importante. Por supuesto. Ahora, desde la óptica de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ¿cuál será la discusión? Porque he visto, por ejemplo, que los datos en cuanto a bloqueo de trenes se han incrementado a escala nacional. ¿A qué obedece este fenómeno y cuáles son los retos que ves visibles desde la asociación? Yo creo que ese es uno de los principales retos, el Estado de Derecho que siempre hemos mencionado. Hoy, lamentablemente, uno de nuestros asociados se enfrenta a un bloqueo desde hace ya más de 16 días en la zona de Sonora, que bueno, pues hay trabajos que se han venido haciendo por parte del gobierno federal para solventarlo, pero hoy seguimos teniendo bloqueada esta vía y lo más importante no es el impacto al ferrocarril, que en sí ya lo es, sino a toda la industria a la que servimos. Hay industria automotriz, hay industria alimenticia que tiene que moverse inmediatamente en la pandemia y hay productos químicos que están detenidos. Inclusive hablábamos de los libros de texto gratuitos bueno, pues se están moviendo también por ferrocarril. Este es uno de los retos que como asociación tenemos y que tenemos que impulsar el respeto al Estado de Derecho para que se permita el libre movimiento de mercancías, no solamente a través de ferrocarril, también a través de carreteras, pero hoy pues ese es el llamado a las autoridades, a ese apoyo para solventar este problema que hoy enfrentamos en Sonora y que no se repita, porque últimamente ha tenido este impacto a lo largo de la red, en toda la red ferroviaria en México. Ahora entiendo que Kansas, pues obviamente, digamos, el tema ferroviario es el transporte de mercancías, etcétera. Pero, digamos, una pregunta que a lo mejor es un poco fuera de contexto, pero importante en términos de lo que va discutiendo este país es por qué en México el transporte vía tren de pasajeros, obvio, no necesariamente funciona. ¿Es la estructura de costos? ¿Cómo entenderlo tú que tienes mucha experiencia en materia ferroviaria? Fíjate que las concesiones, Rodrigo, que se otorgaron fueron precisamente para la operación de carga. Hoy nosotros no tenemos esa concesión para operar los trenes de pasajeros. Sin embargo, a nivel mundial, la mayoría de los servicios de pasajeros tienen un subsidio y Ujú. esto habría que meterlo en el análisis para poder ofrecer este servicio y ver pues también la competitividad con otros medios de transporte. El camión, que en México es de manera importante el movimiento también de personas, el avión en largas distancias. Entonces, sí hay ese contexto. La verdad es que habría que analizar para poder poner servicios de pasajeros en qué rutas que sean rentables y que no tengan que ser subsidiados. Esa es la parte más importante a nivel mundial. Como te decía, la mayoría de ellos son subsidiados por los gobiernos. Sí, si vemos Europa, incluso China, ahora que ha crecido mucho, pues ese es el componente clave. Oscar, te agradezco mucho, un gusto platicar contigo y espero que lo podamos Gracias. seguir haciendo desde tus dos cachuchas, la de presidente de Kansas City Southern y por supuesto de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, gracias a ti por la oportunidad y buen día.